Bien, vamos a practicar todos estos temas con un ejemplo concreto. El gerente de una planta manufacturera sospecha que la producción de cada línea de producción depende de dos factores. ¿Cuál de los dos supervisores está a cargo de cada línea y cuál de los tres turnos se está midiendo? Los dos supervisores entonces son observados durante 3 días seleccionados al azar para cada uno de los tres turnos diferentes. Dado que hay dos supervisores y tres turnos, tendremos un experimento factorial de 2 por 3, dos niveles del supervisor y, y tres niveles de los turnos. Esto da origen a 6 combinaciones posibles, que son 3 por cada supervisor. Aquí están los datos recabados. Previamente yo los tengo cargados en un archivo separado por comas. Se ve de esta forma. Tiene el formato largo. Entonces tenemos el supervisor uno en los turno diurno con 3 valores, en el turno vespertino con 3 valores y así sucesivamente. Lo que voy a hacer ahora es leer este archivo con la instrucción de read, ¿de acuerdo? Y revisamos la estructura que tienen los datos. Entonces, ese objeto llamado datos es un cuadro de datos que tiene 18 observaciones, que son estas 18, en 3 variables. La primera variable es el supervisor, la segunda variable es el turno, que son los dos factores que me interesan, y la variable de respuesta, que es la productividad. En este momento, el supervisor lo está tomando como entero, 1, 2, aunque solamente debe ser el supervisor 1 y supervisor 2. Son personas. Y el turno lo está tomando como un carácter. Le voy a decir primero que lo convierta a una variable de escala nominal. Entonces, para eso utilizo el comando factor. Entonces, la variable supervisor, que la convierta en factor, y la variable turno, que también la convierte en factor, con los niveles diurno, vespertino y nocturno. Acá lo tengo que especificar en este orden para que no me lo ponga de manera alfabética, ya que, bueno, si no sería diurno, nocturno y vespertino. Entonces, lo voy a correr y vamos a ver nuevamente la estructura de esos datos. Y ahora lo que dice es que, bueno, seguimos teniendo las 18 observaciones, pero ya la variable supervisor es una variable nominal con dos niveles, uno y dos de los supervisores. La variable turno es un factor con 3 niveles, diurno, vespertino, que ya están codificados, por cierto, ya no son cadenas de caracteres. Y la variable productividad sigue siendo un entero con estos valores que son los que le pasamos. Bueno, vamos a realizar ahora el análisis de varianza con interacción. Para eso voy a poner mi variable de respuesta en relación al factor A interactuando con el factor B. La interacción entonces es el asterisco. Aquí análisis de varianza de la productividad en relación con el supervisor y el turno en la serie de datos que llamé así, datos. Y aquí tenemos nuestra tabla ANOVA. Incluye el supervisor, el turno y la interacción supervisor-turno, ¿vale? Así como los errores aleatorios o residuales. Y acá, bueno, tenemos los grados de libertad, las sumas de cuadrados, la media de cuadrados y el valor F. Entonces, por ejemplo, al dividir 19.208 entre 720, obtengo el valor F de 26,67. La probabilidad de que ocurra este valor o algo más grande es muy pequeña, como ven aquí es 0,000235. Entonces, esto es de escala menor que 0,001, por eso tiene los tres asteriscos. Y lo que quiere decir, pues, es que es estadísticamente significativo. Tenemos también para la variable turno, que eran 3 niveles, y por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Siempre es el número de niveles menos uno en estas dos principales, pero esta no sale estadísticamente significativa. Este valor F realmente pues tiene una gran probabilidad de ocurrir o algo más que 0,172. Entonces esto no es significativo. Y la interacción supervisor-turno sí resulta estadísticamente significativa. Recuerden que E a la menos 0,7 quiere decir por 10 a la menos 0,7. Entonces, esto es un número muy, muy pequeño. La probabilidad de que ocurra 56,3 o más es realmente poco probable y por lo tanto podemos pensar que hay una interacción.
Entonces, el valor P en este renglón de supervisor indica que hay evidencia para decir que los niveles de la productividad varían respecto de los supervisores. Y la interacción en realidad es lo que va a dominar. Quiere decir que la productividad de cada supervisor va a variar respecto del turno en el que se esté moviendo. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a calcular las medias de cada combinación turno-supervisor. Entonces, usamos la misma fórmula, nada más que aquí con un más para señalar que voy a utilizar estas dos variables. Y aquí la función es promedio. Entonces, tenemos los turnos, el supervisor. Entonces, el supervisor uno en el turno diurno tiene 602 de productividad, en el turno vespertino y nocturno, pues estos números. Y el supervisor 2 pues tiene estos correspondientes. Ahora, si aquí revisamos, las tres producciones más grandes ocurren cuando el supervisor uno está en el de día, porque fíjense que aquí los tres números más grandes son 657 y 602. Entonces, el 602 ocurre para el supervisor uno en el turno diurno y para el supervisor 2 en el turno vespertino. Igual en el turno nocturno ocurre el máximo. Entonces, esto quiere decir que el supervisor uno se está desempeñando mejor en el turno diurno y el supervisor 2 en el turno vespertino y nocturno. Podemos revisar la interacción mediante el diagrama así denominado, Interaction Plot. Y aquí, bueno, pues vamos a ver cómo se están desenvolviendo los supervisores uno marcado en verde y 2 marcado en azul. Entonces, en el turno diurno es definitivamente mejor el supervisor uno, pero en el turno vespertino y en el turno nocturno se desenvuelve mejor el supervisor 2. Entonces, la interacción se refiere a esto. De acuerdo al nivel del turno, la producción por cada uno de los supervisores se va a ir modificando. Entonces, si yo quisiera hacer la programación de horarios, pondría al supervisor uno en el día y al supervisor 2 pues a trabajar en la noche, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues ya sé que lo hace mejor el supervisor uno, aunque quizá aquí rolen eh, los horarios. Aquí hay una mayor diferencia, por lo que no me convendría poner al supervisor uno en la noche, y aquí también hay una diferencia, entonces no me correspondería poner al supervisor 2 en el día. De hecho, para establecer esas diferencias, pues debemos de hacer una prueba de significancia. Aquí nos dice, si el efecto de la interacción es significativo, las diferencias en las medias de los tratamientos se pueden estudiar, más no comparando las medias de los factores individualmente. Es decir, yo puedo calcular las medias de producción de cada supervisor en los tres turnos, sin fijarme si es diurno, vespertino o nocturno, simplemente la productividad media del primer supervisor es 516 y la del segundo es 582. Pero estaría perdiendo de vista que el supervisor uno está mucho mejor en el día que el supervisor 2. Aunque aquí parezca que pues el supervisor 2 siempre está mejor, en realidad va a depender del turno en el que se esté elaborando. Entonces lo que debemos de hacer es hacer las comparaciones en cada uno de los 6 niveles, es decir, el turno diurno me va a dar dos comparaciones y aquí voy a ver si estas diferencias que estoy encontrando son significativas. Igual esta, quiero saber si esto es significativo, igual esto, quiero saber si es significativo. Para hacer eso, pues voy a considerar el HSD, el valor de significancia de Tukey. Entonces lo vamos a calcular mediante esta celda. Y aquí nos dice que si la diferencia excede 73,59, entonces va a ser estadísticamente significativa. Entonces lo voy a hacer por cada uno de estos tres pares. Para este valor, por ejemplo, en el turno diurno, aquí es un 602 comparado contra un 487. Y para el turno vespertino y para el turno nocturno, pues son estos valores. Entonces, si reviso estas tres pares de valores, el valor absoluto de estos excede el nivel HSD de Tukey. Por lo tanto, los tres resultan estadísticamente significativos.
De la misma forma lo podría hacer aquí con la prueba de, bueno, las comparaciones múltiples de Tukey. Aquí lo que me va a decir es si hay diferencias por supervisor, por turno y sobre todo las interacciones supervisor-turno. Por ejemplo, estas dos que comparamos son las medias en el turno diurno de los dos supervisores. Entonces, el supervisor 2 en turno diurno y el supervisor uno en turno diurno. Y veo que es estadísticamente significativa. Y luego hicimos lo mismo, pero en el turno vespertino. Entonces el supervisor uno y el supervisor 2, los dos en el mismo turno vespertino, perdón, es este de acá, ¿vale? Y vemos que esta también es estadísticamente significativa. Y finalmente los dos supervisores en el turno nocturno y vemos que también es estadísticamente significativa. Bueno, más referencias las encuentran en los libros de textos aquí citados. Muchas gracias.